ahora en el gobierno de Trump porque recuerden que hace poco tiempo el Tren de Aragua, que lo conocemos muy bien porque tiene sus tentáculos también operando acá en Chile, ha sido calificado incluso como un grupo terrorista en los Estados Unidos. Y en las últimas horas, casi 250 miembros del Tren de Aragua fueron deportados por el gobierno de Trump y viajaron y fueron aceptados por el presidente Nayib Bukele de El Salvador y ya se encuentran en esa cárcel de máxima seguridad. Es que acuérdate que él se los ofreció, le ofreció a Trump y le dijo, yo puedo recibir en nuestras cárceles, oye, cobrando, sí, algo que dijo que es un precio que es barato para Estados Unidos, pero muy conveniente para El Salvador. No, hay un trato entre El Salvador y Washington que empieza a ser mirado con cierta resistencia, quizás por otros gobiernos latinoamericanos. Llegó Lucho Ugalde, que se suma a esta discusión internacional. Oye, habría cabecillas también, Lucho, dentro de los detenidos, que llegan a este sistema carcelario de El Salvador, que ha sido controvertido, pero parece que a esta altura una buena herramienta para este tipo de situaciones. Mira, por lo que estuve viendo esta mañana, estuve viendo a Marian también en el informativo en la mañana, también no hay mucha información de quién llegó. Se mantiene mucho en eso de que, claro, está este gran despliegue policial muy de Bukele acercándose a Estados Unidos, pero tampoco hay mucha información individualizada de quiénes son las personas que llegaron y que fueron trasladadas hasta la cárcel. Sí, hablan de 238 que serían miembros del Tren de Aragua, que han sido interceptados para que vean cómo han operado y sobre todo en estados muy relevantes como Nueva York, que están hasta aquí con el Tren de Aragua, varios países de Latinoamérica, y también hablan de algunos maras de la Salvatrucha y de el MS-13, es decir, hay miembros pero menos cantidad. El Tren de Aragua, claro, MS-13. El Tren de Aragua es el más numeroso, pero aquí lo relevante es que acoge este llamado. Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, viaja el 3 de febrero a El Salvador, se reúne con Bukele y le dice, sí, nosotros aceptamos que lo reciban. O sea, a lo que voy, ¿cuál es la proyección de esto? Recibe a todos estos pandilleros, además de enfrentar sus propias pandillas internas, ¿verdad? Y esto está siendo efectivo. Quizás comience a replicarse, más allá de recibir a estos pandilleros que vienen de Estados Unidos. Vamos a mandar todos los pandilleros van a empezar a replicarse. Exacto. Uno, van a mandar, si nosotros tenemos aquí varios del Tren de Aragua operando, los mandamos a El Salvador, o algunos países latinoamericanos están mirando con ojos si yo fuera esto es atractivo. Podemos tener una cárcel de alta seguridad, de las mismas condiciones como son. Por eso, es que yo creo, lo estoy proyectando un poco. O sea, la discusión respecto a la infraestructura me parece que ya está instalada. De hecho, aquí en el propio país hoy día viene una entrevistada y vamos a hablar de la cárcel en el desierto, digamos, porque esa cuestión está súper mega instalada. La infraestructura me parece que es una discusión interesante. Yo no sé, tendría que... Tengo el corazón un poquito dividido, pero uno podría... Pero me parece que hay que entrar ahí, o sea... ¿Vale la pena tener una cárcel de estos estándares? ¿En qué lugar? ¿Fuera de la ciudad? ¿En el desierto? ¿En una isla? No tengo idea. Esa es una discusión. Pero la otra es convertir a El Salvador en un verdadero, digamos, como basurero donde uno tira todo lo que no quiere. O sea, en el fondo... Si yo fuera salvadoreño diría, bueno, pero ¿por qué estamos recibiendo a esta gente? No, pero espérate, porque lo que ellos muestran no es solamente el modelo de cárcel, que es lo que tú mencionas, José, sino que están recibiendo plata por esto. Y en ese sentido, lo que decía Bukele es un precio bajo para Estados Unidos, pero es harta plata para nosotros. Entonces, es un ingreso. A mí me llama mucho la atención esto que no se entregue todavía los nombres de quiénes son las personas que han sido trasladadas. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la suspicacia? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? ¿Estás trasladando realmente a pandilleros, o indocumentados, que no es lo mismo? ¿O ese es el tema? ¿O solamente te estás llevando indocumentados, personas que cometieron delitos menores? No, aquí la información es clara. Dicen que son miembros del Tren de Aragua. Y por eso están en este centro de pero el Lucho dice que sin la identidad... Para terroristas. Cabecillas, esa es mi duda, porque el Tren de Aragua nosotros hemos conocido quiénes son sus líderes de sus distintas facciones. El Bobby acá en Chile, recuerdo otros más que estaban de la banda Los Gallegos, uno que tomaron aquí en Recoleta, que tú conocías cuál era el delito por el cual esa persona la estaban investigando. Sabías por la investigación policial cuál era la estructura y dónde estaba posicionada esa persona. Cuando a nosotros no nos dan o no nos dicen quiénes son los que están trasladando,
A mí me queda muy abierto de que esto pueda ser fácilmente algo que Trump quiso lidiar un Bueno, poco con las pero cárceles. Guantánamo, ¿quiénes están en Guantánamo? Oye, y lo Nobody otro, knows. y lo O otro, sea, lo otro, Lucho, que además estas Acusado de personas, actos terroristas. Grillita, van a estar un año ahí detenidas. Entonces tú Sí. dices, ¿cómo van a ser los juicios? Porque durante ¿A un año distancia? parece que no... ¿Pero dónde? ¿Pero por qué se va a llevar? Es que eso es raro. Es que eso es raro, porque Por eso en el fondo por eso no va a les haber digo. juicio durante un año. Ya, pero el juicio es digno de ¿dónde análisis. va a ser? ¿En El Salvador? Si no cometieron delitos en El Claro, o va a Salvador. ser telemático. Entonces, Por eso, a mí, entiendo ¿Cuál es tu la ley punto que del opera? detalle, Salvadoreña, pero yo creo que la norteamericana, la del proyección país de de origen esto, del de caballero, aceptar, ¿dónde? sean o no, yo creo que si son miembros del Tren de Aragua sería un duro golpe también a esa banda delictual que opera en toda Latinoamérica. Ese es el otro punto, Pero, que mira, va a empezar a recibir El Salvador todas estas mi duda personas es- que son de alto riesgo, incluso acusadas de Pero acá, terrorismo. perdón, que te pregunte algo. Y también la situación judicial de cada Ya, uno pero de esto ellos. es como que El Salvador, así como para entenderlo en general, Impresionante. es como que El Salvador ofrece servicios de seguridad. Entonces, ustedes mándenme a los cabecillas. Yo los tengo, los pongo en una cárcel de altos estándares de seguridad y usted, gobierno norteamericano, el gobierno que sea, me paga. Pero a lo menos, ¿Eso? pero principalmente por un año. O sea, el Ya. acuerdo es por un año. Por un año, ya. Ellos van a estar ahí durante un año donde no sabemos si va a haber juicios, si tendrán ahí... No sabemos qué va a pasar durante Pero ese año. es un tema, eso, porque en pero el fondo, claro, o sea, están ofreciendo ese imagínense servicio. fuera aquí. Estoy pensando en cómo reacciona la opinión pública salvadoreña. O sea, ya, uno dice, ¿uno quiere recibir a esta clase de personas? Gran ¿Por qué pregunta, Salvador pues. se involucra en una suerte de cadena criminal donde no tiene nada que ver? O sea, El Salvador José, es que, aparece a... les insisto, ¿por qué no llevaron allá a los líderes de los carteles mexicanos que están detenidos en México? Que todos ¿A saben dónde? quiénes son, ¿Allá? que están detenidos en En Estados Unidos, que son los que lideran las bandas, que todo el mundo sabe quiénes son. Mandaron a un grupo indocumentado. Para mí ese es el fondo. Mandó Puede un grupo ser, ¿sabes por indocumentado. qué? Porque había un juez. Si es la cárcel más segura del mundo, ¿por qué no mandaste entonces a los líderes de los Claro. carteles mexicanos? Claro, y había un juez que bloqueó temporalmente justamente la deportación de este tipo de inmigrantes, sobre todo el Tren de Aragua, y lo que hizo el fin de semana Trump es invocar una ley del siglo XVIII que le dio la luz verde para poder hacer esa deportación. Entonces, parte de la investigación, pero también la proyección, qué pasa con todos ellos y lo que es cuestionable por distintos organismos de derechos humanos, el trato que reciben al interior de estos recintos penales. En el video. fondo, como los vemos, si comen o no comen, que están recluidos en menos de un metro cuadrado, en fin. Hay un video, no sé si lo han visto, de Luisito Comunica, que él entró a la cárcel. Sí. Aproximadamente Mucho. dura 20 minutos el video y ahí muestra cómo es Todo. el Y interior el de de la Luisito cárcel. Comunica y el de Pablito Cuellar Comunica. Pablo Cuellar, que también. fue el Pablo primer Cuellar. periodista chileno que fue para allá. Claro. Sí, vamos con otras noticias que vamos a estar súper atentos esta semana.